me invitaron a participar de esta charla a propósito de hablar del autocuidado y adaptación en la pandemia. Y la idea principal mía tiene que ver con que vayamos conversando, teniendo un diálogo respecto de qué es lo que nos está pasando y nos ha pasado a lo largo de todos estos meses que han sido como si fueran un año, ¿ya? Me presento, ya que me presentó Vicente, igual les cuento quién soy. Soy psicóloga, magíster, académica de la Universidad Mayor y otras universidades. Me dedico a la psicoterapia sistémica, trabajo con adultos principalmente, parejas y familias, ¿ya? Me pueden encontrar en la página web psicologianarrativa.cl o en el Instagram @psicologianarrativa. Ahí comparto, digamos, distintos contenidos para quienes estén interesados, encantada los recibo, ¿ya? Sé que no tengo mucho tiempo, así que Dominic, una me voy a cosa, no sé si minimizar para ver. Dígame. pusiste en pantalla completa la presentación o la vas a dejar así. Ahí estamos, pantalla completa, ahí está Ahí bien. sí, ahí sí. Perfecto, súper. Ok. Entonces, cuando me invitan a esta charla, yo me pregunto respecto de algunos conceptos que se han hecho muy comunes, ¿cierto?, a lo largo de todos estos meses, sobre todo, que tienen que ver con la salud mental, que tienen que ver con el autocuidado, que tienen que ver con los riesgos, ¿no?, los factores de riesgo, los factores protectores. Eh, Se ha ido visibilizando de una manera muy explosiva ciertos conceptos de salud mental que antes no estaban sobre la palestra, ¿ya? Entonces, lo que a mí me parece interesante para partir esta conversación tiene que ver básicamente con que nos hemos encontrado con un concepto que a mí me parece fundamental, que es la incertidumbre. ¿A qué nos referimos con eso? A no saber qué es lo que ocurre, ni poder proyectarme hacia adelante, ¿cierto?, respecto de lo que quiero ser o hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo interesante acá? Es que la incertidumbre es un concepto, ¿cierto?, que siempre ha estado presente como seres humanos, ¿ya? Sin embargo, a lo largo del desarrollo, digamos, de la revolución industrial, ¿cierto?, el desarrollo de nuevas tecnologías, fuimos tentándonos con aquello que llamamos la certidumbre, ¿sí? Tenemos medicina, ¿cierto?, de alta gama, tenemos qué sé yo, acceso a distintas herramientas, ¿no? Tenemos la sensación, la ilusión de control. La ilusión, ¿cierto?, que ya pasó todo lo que le pasaba a nuestros antepasados, ¿no? Y nos encontramos con esta ilusión, por tanto, de control. Si yo hago A, B o C, voy a tener un resultado, ¿sí? Y eso es súper interesante porque la certidumbre nunca la hemos tenido, ¿sí? Siempre hemos estado en la vida, digamos, se caracteriza precisamente por eso, por no tener certidumbre, por no tener certezas respecto de lo que pasa o va a pasar, ¿ya? Sin embargo, con todo esto que yo les estoy diciendo, todo el desarrollo tecnológico, social, eh, y que tiene que ver con los avances, fuimos tentándonos que esto era así, ¿no? Que estaba todo bien, si yo hago algo, entonces voy a tener un resultado. Lo interesante también tiene que ver con que estos tiempos, ¿cierto?, en que hemos tenido que forzosamente estar, ¿no?, en nuestras casas o en nuestros lugares de origen, han ido visibilizando ciertas situaciones o ciertos hechos o actitudes que no queríamos mostrar, ¿sí?
que tiene que ver con nuestro mundo interno, con aquello que de pronto nos culpabiliza o nos avergüenza, ¿cierto? Y aparece de pronto, frente a esta incertidumbre, factores psicológicos que inciden, digamos, en mi comportamiento. Sí queremos mostrar. Porque en el fondo nos habla de algo que está, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que aparecieron muchas, eh, no sé, patologías, muchas conductas que de pronto no tenían, no estaban. No, no es que no estaban, es que no estaban visibilizadas. Es como lo que ha pasado a propósito del movimiento feminista y a propósito del estallido social, ¿cierto? Eh, no es que no estuviera, digamos, toda la emocionalidad que implica, ¿no?, los movimientos sociales, sino que ahora se visibiliza, ¿sí? Se visibiliza el descontento, se visibiliza, por ejemplo, el machismo, se visibiliza la violencia, se visibiliza la inequidad, etcétera, etcétera, etcétera. No tengo para qué ir, ¿cómo se llama?, mencionándoles tantas, digamos, ejemplos, porque ustedes lo saben mucho mejor que yo. ¿De acuerdo? Entonces, a todo esto, ¿cierto? A toda esta visibilización, la situación actual en la que nos encontramos tiene un componente que es adicional, que refiere a decidir, por ejemplo, si estoy viviendo con alguien, ¿no? Con un otro, sea un compañero, sea una pareja, sea mi familia, culturalmente decidimos no dar la oportunidad de labores equitativas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Porque yo lo sé hacer mejor, ¿cierto? Porque el otro se demora más, porque no se le ocurre, porque no lo hace tan bien como yo. ¿Y qué ocurre? Empiezo a cargar sobre mis hombros, ¿cierto? Además, las labores que tienen que ver con lo que ocurre dentro de la casa. Hay un componente que a mí me parece tremendamente importante, que es la convivencia, ¿ya? La convivencia, claro, se puede ver, ¿cierto?, en esto, en estos componentes, pero también podemos ver, darnos cuenta que muchas veces no conocemos o no conocíamos, ¿cierto?, con quienes vivíamos. Conocer de manera profunda, ¿no? Pasamos de estar un par de horas, por ejemplo, al día con las personas con las que vivimos, a estar 24/7, a desconocer de pronto ciertos hábitos que, wow, esto no me gusta tanto, ¿no? Y pasa también, si hay alguien que acá es papá, digamos, también pasa con los hijos, ¿no? Desconocer los hijos, qué no le gusta, qué le disgusta, etcétera, etcétera, también es una sensación de mucho, que me provoca, digamos, una sensación de mucha desazón, ¿no? Como, ¿cómo? Debiera caerme bien mi hijo, por ejemplo, debiera caerme mal, o sea, bien mi papá o mi mamá, o mi roommate, no sé, ¿sí? Entonces la situación actual tiene que ver no solamente con estar entre cuatro paredes, yo sé que hay muchos que han decidido retornar a una, super abro comillas, normalidad, pero esa normalidad, digamos, es más bien práctica. No es una normalidad que pudiéramos llamar psicológica, ¿ya? Me van a ir haciendo preguntas después, Sí, al final se dará unos 15 minutos de preguntas. supongo que sí. Perfecto, perfecto. Sí, voy a hacer una breve presentación. Entonces, ¿qué me parece importante destacar, cierto?
Como seres humanos nosotros nos vamos planteando en el vivir, ¿cierto?, desde distintos dominios de existencia. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos distintos roles que vamos experimentando, ¿sí? Y esos roles, ¿cierto?, van siendo de alguna manera transversales a nuestro vivir. Entonces, está el yo, ¿cierto? Imagínenselo como una columna vertebral, ¿de acuerdo? Y de manera, digamos, transversal, vamos teniendo distintos dominios de existencia que se van conformando de acuerdo a las distintas etapas de la vida que yo voy experimentando. Entonces, por ejemplo, tengo el dominio de existencia madre, padre, ¿cierto? O hijo, hija, o pareja, o estudiante, etcétera, etcétera, que nos va en el fondo posicionando en distintos roles y por lo tanto vamos actuando de distintas maneras, ¿sí? Yo no voy a tener el mismo comportamiento, ¿cierto?, con ustedes en esta charla que frente a mis amigos en la noche si nos juntamos, virtualmente, por cierto. ¿Sí? Va teniendo, ¿cierto?, distintos aspectos relacionados con lenguaje, con comportamiento, con actitudes, con formas de ver el mundo, ¿no? Con formas de darle también un sentido a mi existencia, ¿ya? Y eso es muy relevante, audiencia. ¿Por qué es relevante? Porque de alguna forma nosotros, los seres humanos, ya lo decía Frankl, y lo retomo, haciéndome cargo de sus palabras, que nuestro existir, ¿cierto?, tiene aparejado, ¿cierto?, un sentido de vida, ¿sí? Nosotros, cuando perdemos ese sentido de vida, lo que ocurre es que nos deprimimos, nos entristecemos, no nos sentimos bien en nuestra piel. La buena noticia es que el sentido de vida, ¿cierto?, está aparejado con un proyecto de vida. ¿Y por qué digo buena noticia? Digo buena noticia porque el proyecto de vida, citando a Ortega, Ortega y Gasset, lo que tiene, digamos, como base el proyecto de vida es que tú puedes ir cambiándolo a lo largo de tu existencia. Por eso es importante, ¿cierto?, como seres humanos, tener proyectos de vida. ¿Por qué? Porque va precisamente enganchado con el sentido de vida, ¿sí? Por ejemplo, mi proyecto de vida puede ser, ¿cierto?, ser psicoterapeuta, no sé, de pareja, por ejemplo. Ok, y ese proyecto de vida va enganchado con que mi sentido de vida tiene que ver con el ayudar, ¿sí? Con el aliviar el dolor de las personas que me consultan, por ejemplo. Pero también mi proyecto de vida puede tener que ver, por ejemplo, con construir, ¿cierto?, una sociedad mejor. Y eso, ¿cierto?, le da sentido a mi vida, un sentido de equidad, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces todos mis proyectos, mini proyectos de vida van a estar relacionados con eso. Con que, por ejemplo, quiero ser constituyente, ¿cierto? Quiero participar de la nueva constitución, o quiero, qué sé yo, ayudar en mi comunidad, ¿cierto? Quiero enseñar en mi comunidad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Continúo. Entonces, bueno, quienes me conocen, yo nunca hablo de realidad porque no creo que exista una, sino un multiverso, pero me refiero a realidad con lo que nosotros estamos evidenciando y viviendo hoy en día, y que tiene que ver con que todos nuestros dominios finalmente se amalgaman, ¿no? Y no sé muy bien cómo transitar en esta nueva realidad. Entonces acá yo pongo cómo mi comedor se transforma en oficina
y restaurante o sala de clase, ¿cierto? Cómo mi living se transforma en un espacio de juego, ejercicio y veo todo el tiempo que algo está sucio, entonces me distraigo y me voy, digamos, a lo que está sucio y no, ¿cómo se llama?, a aquello que, en lo que me tengo que concentrar, ¿no? ¿Cuál es el límite del teletrabajo o del telestudio, ¿no? Al final de la jornada, yo siempre le menciono a mis estudiantes, a mí me dan ganas de lanzar el computador por la ventana. Yo me tuve que comprar, también saben mis estudiantes, una silla gamer que es horrenda, pero la tuve que comprar porque mi espalda, digamos, en julio me pedía a gritos que cambiara la silla del comedor porque no tenía escritorio. Entonces nos tuvimos que acomodar, ¿no?, a una forma de estar en que fantaseábamos como qué rico trabajar desde la casa, qué rico no moverme, y nos dimos cuenta que de pronto no era tan rico eso, ¿no? No era tan divertido estar todo el tiempo en la casa, ¿no? Eh, ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, porque no estamos educados para poner límites. Idiosincráticamente no estamos educados para eso, ¿sí? En Chile sigue ocurriendo que el último que se va de la oficina es el mejor valorado cuando se iba a la oficina. El que trabaja hasta tarde eh, digamos, está bien valorado, el que manda WhatsApp, ¿cierto? O correos en distintas horas que no son las de trabajo, está bien valorado. Por lo tanto, se suma esta incertidumbre, el miedo a perder, el miedo a perder el trabajo, el miedo a no sacar mi año académico, el miedo a que si no saco mi año académico pierdo el crédito, etcétera, etcétera. Entonces, estamos, ¿no?, movilizados por ese miedo. Además de todo lo idiosincrático que yo les menciono, que tiene que ver con el ser chileno, ¿no?, que eso también está cambiando. Y que está, digamos, aparejado con un modelo económico neoliberal que pone sobre la mesa, digamos, más los resultados que el proceso, ¿no? Em, la exposición a las pantallas azules, ¿no? Estar presentable para Zoom, el Zoom social, me gusta o no me gusta, o sea, cuál es en el fondo, reemplaza la presencialidad, reemplaza el que yo me reúna con mis amigos, reemplaza el que yo pueda tener conversaciones profundas de pronto con otro. Es una pregunta, yo no tengo esa respuesta. Mi tendencia es a pensar a que no. Sin embargo, por ejemplo, mi experiencia como terapeuta en relación a la teleconsulta ha sido maravillosa. ¿Por qué? Porque lisa y llanamente las personas están en su en su zona de confort, que es su casa, no tienen que trasladarse y por lo tanto hay mucha más flexibilidad horaria. Eh, y evidentemente que en la medida que no haya vacuna, yo puedo trabajar como terapeuta con todo el lenguaje no verbal que me otorga una pantalla, cosa que en una consulta, con la mascarilla, yo voy a, en el fondo, perder toda esa gama que es el 90%, digamos, de lo que a mí me interesa en una sesión, ¿ya? Que es todo el lenguaje no verbal. Todo lo que decimos con lo que no decimos, ¿de acuerdo? Entonces, a propósito de todo esto, mis queridos madrugadores, em, el estrés, ¿cierto? Todos ustedes lo saben, una hormona, ¿cierto? Que esta relación que se llama cortisol y que es necesario para nuestro vivir, ¿ya? Eso de estar desestresado es un error, yo diría incluso epistemológico, ¿no? Es un error en el sentido de que el estrés me prepara para la acción, ¿ya? Me prepara para la supervivencia, para resolver problemas. El tema es que este umbral del estrés, ¿cierto? Ya se está transformando en un estrés crónico porque llevamos mucho tiempo bajo esa presión. ¿Qué va a pasar?
¿Cuarentena o no cuarentena? ¿Cuántos días? ¿Qué significa? Fase 1, fase 2, fase 3. Oh, en Europa está quedando la embarrada, chuta. Sí, en realidad, ¿podemos planificar en marzo o no podemos planificar en marzo? En el fondo, nosotros pasamos de tener esta ilusión de control, de estar todo el tiempo pensando qué voy a hacer para las vacaciones de septiembre de 2021, a ver qué hago mañana domingo. ¿Voy a almorzar donde mi familia o no? Ah, 18 de octubre, no sé. ¿Será buena idea o no será buena idea? Ese tipo, digamos, de cambio de conducta también tiene una determinada, tiene una consecuencia a propósito del estrés. Entonces, yo diría, humildemente, y de acuerdo a los últimos estudios que han salido, que la emoción dominante hoy en día es el miedo, ¿ya? El miedo produce, como bien saben, biológicamente lo mismo a nivel físico ante una amenaza real o imaginaria. Nuestro cerebro no distingue si viene el tigre, ¿cierto? O si estoy viendo un tigre en una pantalla de televisión. Por algo funcionan también las películas de terror, que by the way yo no las puedo ver porque me da mucho miedo. Aunque sé que es ficción, ¿cierto? Me da miedo, me genera lo mismo que pasara de verdad, ¿ya? Por eso funcionan. Por lo tanto, frente al miedo, ¿cierto? De la amenaza real o imaginaria, me empiezo, digamos, mi cortisol se empieza a disparar y además también tengo tres opciones con las cuales puedo lidiar. Una de ellas tiene que ver, ¿cierto?, con huir, que hoy día tenemos muy pocas opciones de aquello, digamos, de poder huir, congelarme, ¿cierto?, paralizarme o lisa y llanamente esconderme. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me parece importante de revisar? ¿No? Que esta es la, ¿cómo se llama? Emoción a la base, por cierto que hay otras, como por ejemplo la angustia, ¿no? De no saber qué va a pasar, pero la angustia está relacionada con el miedo. Entonces, yo me acuerdo que al principio de la pandemia, los papás estaban, digamos, muy concentrados en hacer que su espacio, el espacio de la casa, fuera un espacio en que sus hijos lo pasaran bien, ¿no? Entonces llenarlos de actividades, o sea, era una cantidad de actividades a veces bastante absurda, ¿no? De cómo llenar en el fondo a tu hijo para que no se aburra, ¿no? ¿Cuántas cosas, ¿no? Hacer con los hijos? El derecho de aburrirse, ¿no? Me parece fundamental. No somos educadores, o sea, yo sí, pero en la casa no somos educadores, somos cuidadores, somos padres, somos hermanos, somos madres, ¿ya? No tenemos las competencias, ¿no? Para resolver ciertos temas, cómo hacer que las cosas están normales, ¿no? Normalidad me refiero a campana de Gauss, no de si está bien o está mal. Y no, tenemos que considerar que no estamos en una normalidad, eh, que tenemos que ir desarrollando ciertas herramientas para poder vincularse, ¿cierto? Desde ese lugar, desde cómo hoy día yo voy a crear una nueva forma, ¿no? De vincularme. Hay algo que nos pasa mucho y a propósito de la inmediatez, ¿no? Que nos da Internet, es el mito del multitasking. No es verdad que somos multitasking. Nosotros no hacemos tareas simultáneas. Nosotros lo que hacemos son tareas sucesivas, que es distinto, ¿sí? ¿Y qué ocurre con mi cerebro cuando yo hago tareas sucesivas? Se funde, ¿sí? No logro concentrarme, pues no alcanza, ¿cierto?, a procesar que esa información, ¿cierto?, tiene que ser
digamos, hecha. Por lo tanto, y eso también tiene que ver con algo que los mayores que están acá me pueden corroborar, pero es muy valorado hacer ser multitasking, ¿no? Es muy valorado decir, oh, estoy tan cansado. Nadie te cuestiona eso, ¿no? Nadie te dice, oye, pero mm, ¿has pensado que eso no está bien para ti? No como, sí, yo también estoy cansado. Cuando uno dice que está cansado, el otro también está cansado y es un estar constantemente cansado sin, en el fondo, tener esa lucidez de que tenemos que cuidarnos, que los únicos que podemos cuidarnos somos nosotros mismos. ¿En qué sentido? En que el autocuidado, ¿cierto? Depende de cómo nosotros, qué hago yo para sentirme bien. ¿Sí? Yo les podría hacer un listado de cosas para sentirse bien, pero me parece muy irresponsable. ¿Por qué me parece irresponsable? Porque es casuístico, tiene que ver con la vida que usted lleva. Porque yo sé, por ejemplo, qué necesito para estar bien. Que no lo haga es otra cosa. Porque siento culpa, porque siento vergüenza, porque cómo es que me voy a ir a acostar en la mitad del día si estoy cansado, qué emoción me emerge, ¿cierto? Cuando me cuido. No está valorado cuidarnos en esta cultura. O sea, tengo que llegar a tener vértigo, tengo que llegar a qué sé yo, a tener colon irritable o a hacer una enfermedad más grave para decir, uy, parece que tengo que parar. No, no tengo tiempo para deporte, no tengo tiempo para meditar, ¿qué es eso? No, es que me pongo muy nervioso cuando medito, no, es que en realidad me pasa que eso es para otros, ¿no? Eso es para gente más débil, o sea, yo estoy fuerte y yo puedo hacer todo lo que me propongo solo cosa de mentalizarme. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros tenemos límites y el autocuidado tiene que ver con límites. El autocuidado tiene que ver con hasta dónde puedo llegar. Y eso es muy plástico, ¿sí? El hasta dónde puedo llegar tiene que ver con, no, no sé, pues, activo o desactivo mis notificaciones, cuánto daño me hace una notificación, ¿sí? ¿Cuántas veces me pongo en este aparatito? ¿Cuántas veces lo abro sin siquiera tener conciencia? O sea, hay un promedio de sobre 300 veces en que revisamos el celular sin ningún propósito al día. Al día. O sea, si hay coronavirus, está acá. No, por cierto que no estoy diciendo que no exista. Entonces, es muy interesante, importante darnos cuenta que estamos asistiendo a algo que yo me atrevo patuamente a mencionar como una hipótesis de un cambio paradigmático, integrando la salud mental como algo primordial. La salud mental no es piensa positivo. La salud mental no es estar muerto de la risa. La salud mental no es no enojarse. La salud mental no es no tener emociones que se han mal calificado como negativas. Las emociones no son ni positivas ni negativas. Las emociones son adaptativas. Las necesitamos como seres humanos para nuestra supervivencia y para nuestro vivir. Por lo tanto, cuando yo niego las emociones, ¿cierto? Que emergen, sabemos que las emociones son espontáneas, yo no puedo invocar, ¿cierto? Una emoción, la emoción, digamos, aparece, yo lo único que puedo hacer es de pronto trabajar el éxito de esa emoción, ¿de acuerdo? Por lo tanto,
mi propuesta, más allá, ¿cierto?, de cuáles son las conductas de autocuidado, ¿cierto?, es qué creo yo que me hace bien a mí, ¿de acuerdo? Y eso que me hace bien a mí también va a ir, digamos, apareciendo de acuerdo a distintas situaciones. Porque lo que hoy día me hace bien a mí, pasado mañana tal vez no. Lo que, por ejemplo, claro, digo, no, es que fumarme un puchito, bueno, pero de pronto ese puchito hoy día te hace bien, pero mañana vas a tener que necesitar 2 puchitos. Y pasado mañana vas a necesitar 3. Lo mismo pasa con bienestar, ¿cierto? Pero que también finalmente genera una adicción. Entonces, ver qué me hace bien a mí profundamente, no de manera, ¿cómo se dice?, instantánea. ¿De acuerdo? Entonces, más que yo dar la respuesta, lo lamento, así soy yo, así trabajo, tiene que ver, chiquillos, con qué hago yo, ¿no? Para sentirme, em, chiquillos digo yo, pues yo me imagino que hay muchos estudiantes, pero tal vez no. ¿Qué hago yo para cuidarme? Pero ¿qué hago yo para cuidarme? No en abstracto, ¿no? Sino que más bien en un contexto extraordinario, que es finalmente esta pandemia que vino para quedarse. Nuestro estilo de vida va a cambiar sí o sí. Si nosotros volvemos a la vorágine en la que estábamos metidos antes, yo creo que no valió la pena. Creo que tenemos que cambiar a escala humana la manera en que nos relacionamos. Creo que tenemos que poner, digamos, a disposición de nosotros, de la comunidad, qué es lo que puedo hacer y también tener la lucidez de poner límites cuando mucho antes de cuando ya no doy más, porque ponemos límites en general cuando no doy más. ¿De acuerdo? Eso era lo que quería contarles el día de hoy. Perfecto, entonces vamos a empezar a leer las preguntas. De Sofía Collao Ay, preguntas. pregunta, ¿algún consejo para llevar de mejor forma el estrés? A ver, Sofía, me parece que sí, que los consejos tienen que ver, o las sugerencias más bien tienen que ver con tomar conciencia, ¿cierto?, de cómo mi cuerpo me avisa que está estresado. Creo que eso es muy importante, porque muchas veces hacemos oídos sordos a eso. Decimos, por ejemplo, qué sé yo, no, si más ratito, no, si es que fue porque comí algo. Nos hacemos un poco los lesos, ¿no? Frente a eso. Entonces, ¿cuál creo yo eh, que es en el fondo de qué herramienta? Creo que tiene que ver con lo que a mí me haga sentido. Yo le digo las que yo uso y que a veces me funcionan y a veces no. Yo medito todos los días antes de partir mi día, sí o sí. Sí o sí, es lo primero que hago y eso hace que mi mente de alguna manera se estabilice, ¿no? Porque nosotros en el fondo piensen que es muy, muy violento despertar con un despertador. O sea, tú estás durmiendo, ¿cierto? Probablemente soñando y de pronto, ¡pah!, alguien abre la puerta, fuerte, ¿sí? Es muy violento. Y evidentemente mi día, ¿cierto? Va a tener no va a partir en buen pie, ¿no? O sea, yo creo que lo primero que yo recomiendo es higiene del sueño. El tener un sueño reparador te hace todo el día.
No es verdad, yo también estuve en la U y pasaba de largo y tomaba café con Coca-Cola, hice todas esas cosas. Pero yo ahora de vieja les digo que un sueño reparador, una higiene del sueño, el obligarte a meterte a la cama a máximo las 10 de la noche, sin duda va a permitir que el otro día sea un día con mucha más energía, mucho más ánimo y abierto, digamos, a nuevos desafíos. Eso es lo que te podría contestar, Sofía. Daniel Yáñez nos pregunta, viendo la salud como un concepto biopsicosocial, ¿cree que se ha abordado esta arista de la salud por parte de las autoridades? 0 - 1. O sea, es cosa de ver el programa saludablemente. ¿Alguien lo ha leído? Les pregunto. No, no, no tiene ningún, es un titular, chiquillos. La salud mental, a ver, esto es pega de todos nosotros, todos los que estamos acá, y ojalá que se replique y que se multiplique como los panes. O sea, la salud mental es salud, ¿sí? Es salud, en la medida que veamos que tiene esa importancia, y si incluso en términos económicos, o sea, una persona que no está bien no va a producir, si lo estamos pensando ya en ese sentido, ¿no? La salud mental tiene demasiadas aristas y es tan... eh, eh, tiene tantos niveles, ¿no? Que podemos trabajar desde muy chicos, en el fondo, identificando emociones, por ejemplo, en los niños. No diciendo eso está mal, es de niñas llorar, etcétera, etcétera. O sea, las emociones, insisto, y esto tatúenselo, no son ni buenas ni malas. Y yo creo que, y de esto me hago cargo, la psicología positiva ha hecho un muy flaco favor a eso, de pensar en el fondo todas estas frases de, dale, tú puedes. No, a veces no podemos. A veces estamos cansados, a veces estamos deprimidos, a veces estamos tristes, estamos angustiados, estamos en un duelo, lo estamos pasando pésimo. Y de ahí también aprendemos, chiquillos. Tenemos tanto miedo a estar en el fango, pero tenemos que estarlo también, porque de eso se trata transitar por la vida. Eso. Daniel Yáñez pregunta, ¿cree que la actividad física es una herramienta de autocuidado? 100%, 100%. Creo que la actividad física ayuda mucho. ¿En qué sentido? Ayuda en el sentido de, primero, despejarte, ¿cierto? Despejarte de estar en el fondo 8, 10, 12 horas sentados en una silla. Hoy día no estamos caminando, no nos estamos trasladando a nuestro trabajo, no estamos haciendo, no nos estamos moviendo, y por lo tanto también, ¿cierto? Nuestro rendimiento se aposa, ¿no? Por más que yo esté frente al computador, hay un minuto en que no doy más. Yo recomiendo mucho, mucho, que usted lo primero que haga en la mañana, si es que quiere meditar, fantástico, pero que salga a caminar 10, 20, 30 minutos. No es hacer deporte, es salir a caminar, tomar vitamina D. Eso también hace que nuestro cerebro se oxigene, que veamos árboles, que nos contactemos en el fondo con nuestro cuerpo. Nosotros estamos muy centrados en cabeza, aprendizaje, aprendizaje. No, si nuestro cuerpo no está funcionando, no se está oxigenando, no se está alimentando bien, estoy a punta de McDonald's, estoy a punta de carne, ¿cierto? A punta de carbohidrato y chocolate, evidentemente me voy a sentir pésimo. Aunque en la inmediatez va a ser, qué rica las papas fritas. Que yo no digo que no coma, estoy diciendo el efecto que produce. Javiera Puebla
nos pregunta, ¿cree que este cambio de paradigma sea suficiente para que al fin las instituciones como colegios, universidades, espacios laborales, fuera de las reformas gubernamentales que sabemos no pasarán, comiencen a preocuparse por la salud y el bienestar mental? Yo, por supuesto, creo que sí, si no yo cierro la puerta por fuera. O sea, por eso a mí me apasiona lo que hago y me moviliza, porque creo que sí puede haber un cambio. No sé si lo vamos a ver completamente, porque en el fondo, incluso, chiquillos, toda esta revuelta social tiene que ver con vernos a escala humana. Si ustedes se fijan, todas las demandas tienen que ver con salud mental. Yo sé que no dicen, queremos salud mental, no, pero en el fondo tiene que ver con, véanme, soy un ser humano, no soy un número. Soy un ser humano que puede aportar. Cuando entendamos eso, cuando entendamos que somos comunidad, de esta salimos, y lo he dicho hasta el cansancio, desde lo comunitario, no hay otro camino, chiquillos. El individualismo, si ustedes me preguntan qué fue lo que caput, el individualismo, ya no sirve, ya no sirve. Ya está más que comprobado que ir por la vida solos haciendo su cosita, su peguita, no tiene ningún beneficio para nadie, ni para el individuo, ni para la comunidad. Reni nos pregunta, ¿cómo cree que podemos manejar la nueva normalidad en el sentido que debemos volver a una rutina tan distinta? ¿Cómo creo yo? Uf, es una pregunta que me hago todos los días, Reni, porque yo, o sea, ponerle concepto de nueva normalidad a algo que me da urticaria. Siento que es como, ya, pasó. Es como cuando los niños se caen del columpio y dicen, nanay, ya pasó, vaya a jugar. No, acá no hay ninguna normalidad. Eh, yo creo que es ser ciego pensar así. Creo que es que la rutina sí o sí va a ser distinta, que lamentablemente, digo lamentablemente porque yo aspiraría a otra cosa, pero tenemos que cuidarnos entre nosotros. Eh, si queremos en el fondo estar sanos, si queremos votar, si queremos participar, tenemos que partir cuidándonos nosotros. De todas maneras, no sé si te respondo, Reni. Sí, súper. No, hay un No comentario sé si es más. a destacar de Jorge Cruzat que dice ver siempre el vaso medio lleno y esperanzador. Lo digo por experiencia propia. Ahí vamos a tener diferencias con Jorge. No sé si, yo creo que también a veces es bueno ver el vaso medio vacío, porque en el fondo eso es de alguna manera lo que yo les decía en un principio, que a veces también tenemos que pasar por el fango, porque es parte del ser humano, es parte del ser humano desesperanzarse, ¿no? Que mi estado de ánimo se descomponga, porque de lo contrario no es real. O sea, todos los que estamos acá, yo les aseguro que lo hemos pasado mal en alguna vez, o se nos ha muerto alguien, o hemos perdido un trabajo, o una relación, y estamos acá, ¿no? Hemos podido sobrevivir a eso, hemos podido aprender a eso, hemos podido salir, por ejemplo, de relaciones que no nos hacían bien, y hemos podido de pronto elegir mejor. Eh, si ustedes me preguntan, para mí la vida es un aprendizaje con lo dulce y con lo agraz. Pensar solamente en lo dulce es andar así por la vida, con solo un ojo. Perdón, Jorge, pero eso es lo que yo creo. Gracias, Daniel. Muchas gracias.
No sé si hay más preguntas. Vamos a dar unos minutitos para que puedan escribir alguna que otra pregunta. Súper. Encantada. Y si no tiene que ver con esto, también. Démosle, yo feliz. Y si no, y se le ocurren preguntas después, por favor, escríbanme al Instagram y yo encantada. Aquí se los voy a volver a escribir. Respondo sus preguntas. ¿No? Silencios incómodos. Carolina Morales. Perdón, me caí. Si yo no estoy bien, las cosas no puedo ayudar a los otros. Y yo me imagino que acá muchos estamos para poder ayudar a otros. Veo acá alguien que dice, I love psychology. ¿Me escuchan o no? Sí, se escucha, se escucha. Ah, ya, ya. Sí, nos estamos cuestionando muchas cosas, sí se escucha. Por eso, quedo encantada. Cualquier pregunta que me quieran hacer, ya saben, el canal, yo feliz se las respondo y discutimos y me rebaten. A mí me encanta discutir y poner sobre la mesa distintas posiciones, porque si hay algo que yo no tengo es la verdad. Y qué bueno que no la tengo. Qué bueno que no la tengo. Gracias, Eh, Carolina. no sé si alcanzaste a responder la pregunta de Catarina. Estoy tratando de verla aquí. ¿Catalina? Catarina, No hablando la de escuché. experiencia propia, ¿cómo fue para usted el cambio a la nueva normalidad? Eh, lo que pasa es que yo no he tenido mucha nueva normalidad. Yo sigo cuidándome mucho. Eh, me pasa que yo me resisto a pensar en la nueva normalidad. Yo creo que estamos en una situación excepcional. Yo tengo mucha conciencia que es una situación excepcional. Yo pensaba cuando estudiaba historia en el colegio que las pandemias eran así como medievales, que jamás nos iba a pasar. Y para mí no hay una nueva normalidad, es un eslogan. No hay. No sé cómo responderle. Sí, me he adaptado a hacer todo online, me he adaptado a salir a caminar, a meditar, a hacer ejercicio, a comer sano, pero para mí esto sí, estamos en la mitad de la pandemia para mí, de todas maneras. Sindemia, dice Jorge. No sé si Catarina te respondo. ¿Sí? Súper. Si hay una última preguntita, algo cortito. Bueno, Javiera Puebla comenta lo complicado de esto es a veces hacer entender a los boomers estos significados de autocuidado.
Ok, boomer. Em, sí, yo creo que claro, que implica mucho, ¿cómo se llama? Implica muchas conversaciones, ¿no? Porque insisto, Javiera, nosotros crecimos en una, sí, de frente no creer en la psicología, y está bien no creer en la psicología, no tenemos la verdad. La psicología es una ciencia social que viene a explicar ciertos fenómenos, y hay gente que no va a creer y gente que va a creer. En eso no podemos, en el fondo, decir, no, tienes que creer en la psicología. Yo, la verdad es que de hecho, mucha gente llega a terapia diciéndome que es contradictorio, hola, vengo, pero no creo en la psicología. Eso no te puedo ayudar. Acá yo no te voy a vender un producto, o sea, si tú crees que trabajemos juntos te va a ayudar, fantástico. Y lo mismo pasa, ¿no? Claro, como los que creen la medicina, no, en el coronavirus, o sea, no, es que las vacunas, no, es que hay de todo en la viña del Señor. Pero en el fondo lo que les quiero decir es que, frente a tu pregunta, Javiera, el autocuidado yo creo que parte por casa. Mientras empiecen a verte que te sientes mejor, que te estás cuidando, que estás poniendo límite, a veces uno dice mucho más con lo que hace, no a veces, uno dice mucho más con lo que hace que con lo que dice. Es como cuando los papás, ¿cierto?, llegan a la consulta y te dicen, yo no entiendo por qué mi hijo es tan gritón. Quiero que deje de ser gritón. O sea, no tiene que ver con lo que decimos, sino que con lo que hacemos. Los niños aprenden por lo que hacemos, no por lo que le decimos. Hay que portarse bien, hay que respetar a los adultos mayores y voy en la calle y le grito algo a un señor mayor y córrete viejo. Obviamente no va a respetar a los adultos mayores. Pero eso da para otra charla, chiquillos. Eso, encantada. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Excelente charla. Gracias. Gracias, gracias. Dirección Temuco. Qué buena, gracias. Gracias, María Victoria. Gracias, Para los Jorge. que, Gracias a todos. para los que puedan, quieran, si pueden prender también sus cámaras para hacer una foto grupal, estaríamos muy agradecidos. La foto grupal, fantástico. Claro. Y conocer tus caritas, pues, a ver quién conozco. Hola. A ver, Carolina no te conozco. Javiera sí. Sofía, La señal no alcanza, dicen. José Luis no te conozco. Mucho gusto. Sofía Collado sí, nos conocemos. Muy bien. Ahí se está abriendo todas las cámaras. Qué gusto verlos. ¿Qué tenemos que hacer? Tú nos dices, Sí, Vicente, ¿tendremos que yo aviso, sonreír, estoy alguna esperando. cosa? Yo les aviso, sí. Estoy esperando un poquito a ver si alguien más prende la cámara. Si no, voy a hacer la foto. Ahí están prendiendo también. Perfecto. Entonces, yo les aviso. 1, 2, 3, sonrían. Perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿tienen alguna que otra pregunta? ¿Algo con lo que vayamos finalizando ya? Todo súper, dicen por Todo acá. súper, muy claro. Todo ok. Atento tras charla. Súper. Gracias, Daniel. Solo cuídense mucho. Así lo haremos. Sí, desde acá.
Bueno, ¿Qué hago? ¿Me voy? sí, Ya. la siguiente Ya, charla es a chiquillos, buen las fin de 11:15, semana. así que dale, estamos en Pancito contacto con entonces. palta nomás, pues chiquillos. Vayan a comer pancito con palta. Ya. Besitos. Buen fin de semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao. Entonces, les recordamos que hay más charlas ahora, que también son temas sumamente interesantes, así que no se vayan todavía. Y empezará la siguiente charla a las 11:15.